El tema de hoy tiene que ver con una cultura, un imperio que se desarrolló en América del Sur, en los países que hoy conocemos desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Chile. Es- Forman la costa de digamos, se desarrolló todo en la costa pacífico del continente de América del Sur. Esta es la conjunción final de de un imperio que conquistó todas las culturas preincas y que terminaron siendo un imperio que finalizó con la conquista de Francisco Pizarro durante la época de la colonia. Ahí es interesante porque, digamos, los distintos emperadores que lograron que el imperio llegara a tener la extensión que tuvo, que prácticamente por explicado toda la costa pacífica de América del Sur, la podemos ver reflejada en esta gráfica. Uno de los emperadores que empezó el proceso de conquista y que empezó a expandir con gran parte del imperio, empezamos con Pachacutec, allá por 1436-1463. Veamos, aquí tenemos la gráfica, aquí se puede ver de mejor manera cómo inicia el Cusco, cómo se va expandiendo. Luego viene Tupac Inca, así es como se le llamaba, de 1463 a 1471, cómo continúa la expansión. Luego viene Tupac Yang, que aquí lo podemos ver como toda la parte del sur se va expandiendo. Tupac Inca de 1471 a 1493 logra la expansión hacia más al sur, para que Huayna Capac, ya que es el último Inca, que termina en 1525, pues adhiere otras partes del imperio o tierras a lo que llegó a ser un gran y vasto imperio. El imperio inca tiene su mayor vestigio, su inicio en lo que hoy conocemos como Perú. La capital estaba situada en un lugar que conocemos como Cusco. Es un lugar espectacular, he tenido la oportunidad de estar ahí, que los españoles conquistaron y que luego ahí pues, fundaron una ciudad que sigue teniendo el nombre de Cusco y colocaron todas las iglesias. El imperio va a adoptar el nombre de Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir esto? Los cuatro suyos o cuatro regiones en la cual estaba conformado el imperio. Esto tiene una relación con los puntos cardenales. El personaje más importante era el Inca, o Zapa, el Zapa Inca se llama, o el Inca, era el gobernante. Posteriormente de ahí toma la civilización su nombre. Aquí vemos algunas ciudades que para nosotros son conocidas, que formaron y llegaron a formar parte de toda esta red extensiva del imperio incaico en su época. Tahuantinsuyo proviene de las voces del idioma quechua, Tawa, cuatro, y Suyo, nación, es las cuatro partes del imperio inca. Son, de alguna manera, estaba formado por cuatro naciones, ¿verdad? Que al final terminaron siendo uno solo. El punto principal de este Tahuantinsuyo se encuentra o se encontraba en la ciudad que en quechua se llama Cosco o Cusco, como lo conocemos nosotros actualmente, que significaba ombligo o centro del mundo. Entonces, Cusco estaba en esta región, como vemos este puntito. Algo que es muy interesante es que los incas basaron su economía en agricultura. Ellos llegaron a desarrollar tecnológicamente este tipo de plataformas que permitían el control evitaban primero la erosión y luego permitían el control adecuado de las plantaciones. Y con esto lograban que el agua se pudiera aprovechar adecuadamente para las plantaciones, y esto podía generar la suficiente producción para alimentar al imperio. Entonces, debido al terreno, este es el río Negro. Paralelo a ello, por acá pasa una línea del tren que conduce hacia Aguascalientes, que se llama la primera parada previo a
ir a Cusco. Este lugar es espectacular, yo he tenido la oportunidad de estar cerca. Está lleno de montañas y estos cerros pues son muy comunes. Poder aprovechar estos cerros era muy importante porque eran las únicas tierras que tenían para poder sembrar. En cuanto a la cultura inca, ellos van a aprovechar ciertos animales como la alpaca o estos animalitos que son los cuyos que nosotros conocemos, que son muy comunes. A nosotros los utilizamos como mascota. Tuve la curiosidad en el mercado de Aguascalientes, pensé que los vendían como mascotas y cuando yo di la vuelta, pues me estaban sirviendo un plato como esto. Culturalmente es un choque bastante drástico porque aquí los busca uno como mascotas y ya se los come. La lana que utilizan de la baby alpaca es de las más caras y son excelentes trabajos de artesanía. Hay una cantidad exagerada, más de 500 especies de papas, creo que estoy equivocado, puede estar el número más o menos, que viene desde la época de los incas, que ellos lograron manipular de una forma genética estos tubérculos para poder producir una serie que hoy por hoy forman una gran cantidad de estos tubérculos o papas. Nosotros en Guatemala no tenemos más de, si no estoy mal, le llevamos la papa grande, la papa pequeña y se acabó. Pues allá hay de todo tipo, hay para sopas, hay para papa rellena, bueno, como le digo, es una cantidad impresionante de especies de papas que hay. Y la fusión tanto precolombina, africana, con los esclavos que llegaron a esta región y española, ha producido una de las cocinas más exquisitas a nivel mundial. La cocina, la comida peruana es espectacular, es muy rica. Algo que es muy llamativo para los turistas, cuando hablamos del imperio incaico, es el famoso Camino Real. Es una solución de ingeniería precolombina espectacular que hoy por hoy todavía se encuentra. Esto permitía que los habitantes tuvieran en todo el imperio una red de caminos que conducían todas a Cusco. Estaban tan bien diseñadas que fueron labradas algunos sobre las paredes de las laderas de las montañas, en piedras rocosas. Tenían drenajes que evitaban que los caminos se pudieran inundar en época de invierno. Y hoy por hoy todavía vemos aquí la fotografía, esos caminos, algunos turistas se quedan en tierras un poquito más bajas y empiezan a caminar hasta llegar a una especie de ¿cómo sería? Sí, de caminata que los lleva por todos estos caminos. Bien se puede ir uno por tren, uno conduce directamente más cerca de Machu Picchu, que es el lugar que todos terminamos conociendo, y uno visita o transita por estos caminos que son increíbles. Hoy por hoy realmente todavía se pueden observar perfectamente. Otro aspecto de ingeniería que manejaron los incas son los puentes. Hasta la actualidad todavía se siguen haciendo uno o dos puentes de esta manera con elementos vegetales. Cada cierto tiempo se reúnen los pobladores, tejen estos elementos y los logran conectar uno con otro. Los puentes son muy importantes porque hay puntos que están con una altura de hasta más 600, 800 metros sobre la parte más baja. O sea, son alturas grandísimas. Como la orografía del terreno está llena de este tipo de accidentes, pues los puentes son muy importantes para unir dos puntos, dos extremos. Aquí vemos un ejemplo, se llama Sacsayhuamán, que significa lleno o satisfecho, halcón satisfecho. Esta era una fortaleza ceremonial inca que aproximadamente se encuentra a 2 kilómetros al norte de Cusco. En la arquitectura de los incas, ellos trabajaban mucho la piedra y la unión de estas piedras era sin mortero. En algunos casos algunos autores establecen que el sistema constructivo con mampostería de piedra tallada llegó a ser adrede, es decir, tenían una función sismorresistente. Es decir,
Nosotros estamos acostumbrados a que las piedras talladas en elevación pues, tengan 4 ángulos. Estos tenían mucho más de 4 ángulos, lo que permitía una especie de enclave y que con el momento de un sismo se mantuviera en su posición actual. Hoy por hoy todavía podemos ver estas estructuras colocadas casi que en su totalidad, como podemos ver acá. Vean esta famosa clave, es decir, si se dan cuenta tiene más de 4 ángulos. Estos elementos eran hechos adrede. Bueno, se considera que estos ángulos o estas especies de elementos permitían un anclaje mejor de la estructura de la piedra y por lo tanto permitía que soportara los sismos durante estos acontecimientos. Vemos aquí otro lugar que se llama Corincancha. Es un templo. Aquí podemos ver la espectacularidad y la gran técnica que manejaban los incas. Hoy por hoy existen muchas hipótesis de cómo pudo haber sido posible que los incas pudieran haber logrado la grandiosidad técnica para poder desarrollar estas piezas de mampostería de piedra. Yo he tenido la oportunidad de estar de cerca y verles, es increíble. Nosotros hoy en la actualidad, para poder llegar a manejar este tipo de grandiosidad técnica, utilizamos sierras con puntas de diamante. En aquella época no existía absolutamente nada de esto. Este Corincancha era un lugar sagrado en donde se adoraba al máximo dios inca, que era el dios del sol, el dios Inti. ¿Qué sucedió cuando los españoles conquistaron y llegaron a Cusco, que era la capital del imperio inca? Lo primero que hacían los españoles era eliminar cualquier aspecto que pertenecía para la religión católica, aspectos paganos de la religión original de los pobladores originales. ¿Y qué pasaba? Fundaban sus nuevos templos religiosos sobre los templos originales. Esto lo podemos ver en Cusco. Es bien repetitivo que los templos coloniales sean fundados sobre las bases de los templos originales incaicos, como vemos en esta imagen. Machu Picchu, que fue descubierta en 1911, se ha logrado, algunos autores establecen que este era una especie como de lugar transicional, no era un lugar permanente, era como una casa de playa, pero no en la playa. Al final vemos Machu Picchu está rodeada por muchos picos, pero los más famosos, que el que siempre sale es este, que está el Huayna Picchu y el Huayna Picchu. Ahorita no me recuerdo si este es el Huayna Picchu o Huayna Picchu, pero cuando uno sube, o sea, uno puede subir, al final de esto hay una especie de entrada o pórtico, y uno empieza a subir hasta llegar a la cima, y desde aquí se puede ver toda esta parte de esta ciudadela y la gran altura en la cual se encuentra. Es espectacular. Se ve el río que vimos en fotografías anteriores, que llega a tener hasta 8, 10, 20 metros de ancho en época de invierno. Se ve como un pequeño hilo desde la altura que está acá. Lo impresionante es de que las escaleras o escalinatas fueron esculpidas en la misma piedra de la montaña. Entonces, cuando uno va subiendo, hay piedras que están en voladizo y que si uno llegase a caer, puede llegar a caer hasta 800 metros de altura o más. Esto es otra imagen. Aquí es evidente lo que les comentaba de las plataformas. Existen autores que establecen que estas plataformas no solo cumplían, primero, una función agrícola, porque eran utilizadas para poder utilizar su tierra para poder hacer sembradíos y la agricultura, además de poder estabilizar estas pendientes. Por lo tanto, tenían una función sismoresistente. Ojo, toda esta información que les estamos trasladando no está acá, pero va a venir en el examen. Así que sí es importante que tomen nota de lo que estoy hablando. Este muro es sumamente interesante porque vean cómo la grandiosidad y la fastuosidad técnica pudo lograr un muro de piedra de mampostería, de piedra totalmente labrada, con estas curvas que son casi perfectas. Vean cómo se ven los dinteles, los vanos de estos elementos que no necesariamente tenían una función de ventana, sino que pudieran ser nichos que pudieran ser utilizados para cualquier otro aspecto, ¿verdad? Que no necesariamente fuera una ventana. Se encuentra casi que aproximadamente a 2.400 metros de altura, y estas son las plataformas que yo les estoy comentando. Eran también diseñadas cuando el agua caía en la parte superior, el drenaje natural, que era drenaje natural también a través de la ingeniería de diseño que ellos trabajaban,
permitía que el agua fluyera adecuadamente hacia todas las plataformas. De hecho, el cuarto principal llegaba a tener agua caliente. Hay una parte del pico, en la parte de atrás, donde el agua es captada y a través de canales llega hacia las habitaciones principales, y el agua era calentada. Es decir, ellos tenían agua caliente dentro de sus, porque ahí es un frío impresionante. Se cree que Machu Picchu fue construido en el reinado de Pachacutec, aproximadamente en el siglo XV, o sea, 1400. Aquí vemos un esquema de la zona arqueológica de este lugar. Vemos algunas partes como el antiguo ingreso por la cual se entraba a la ciudadela, distintos edificios como el C5, la C6. Hay una piedra bien interesante, que es la piedra sagrada, que apunta hacia un punto específico en el cielo. Los arqueólogos establecen o han logrado estudiar que esta está apuntando hacia una constelación específica. Ellos manejaban también perfectamente este tipo de situaciones. En Machu Picchu encontramos este templo. Tuve la oportunidad, hay una fotografía que tengo acá. La cubierta obviamente no era de piedra, sino que eran elementos que por el tiempo se fueron destruyendo. Se llama el templo de las tres ventanas. Vean cómo este tipo de elemento permitía que posteriormente se pudiera colocar, como vemos en esta fotografía, esta cubierta que permitía librar de la intemperie las estructuras del edificio. Esta es la intahuana solar, la piedra que les estoy comentando, que tiene ciertas características, y los arqueólogos, cuando uno llega y los guías les explican la función, la forma, la morfología, hacia dónde va apuntando esta y cuál era la función adecuada de esta piedra. Algo que es muy interesante de la arquitectura inca, que se caracteriza primero por su sencillez, pero algo bien interesante es que a pesar de su sencillez es robusta, pero es muy funcional. Los materiales que utilizaban pues eran bastante sólidos, como la piedra, muy simétrico y en muchos casos monumentales. Estas calles son muy comunes en Cusco, y yo recuerdo cuando a mí me daban la clase de historia del arte, mi catedrática me decía, la Greta Velázquez, que cuando uno trataba de meter una tarjeta de crédito entre las piedras era imposible, y eso que no hay mortero para poder hacer las juntas de estas piedras. Pues créanme que yo hice la prueba y efectivamente no cabe. Elementos o formas arquitectónicas que se trabajaban durante el Imperio Inca. Tenemos primero los muros, que son fortaleza, que van a circular varias estructuras. A estos se les van a llamar cancha. La cayanca son habitaciones grandes que albergaban a muchas personas en un solo lugar. El pushno es una estructura tipo piramidal picada, cuyo fin es específicamente religioso. Los tambos eran una especie de pensiones de paso, es decir, ahí pernoctaban personas que iban de tránsito de un lugar a otro, y las aclahuasi eran los talleres específicamente para mujeres. Aquí vemos imágenes. Aquí tenemos un pushno, que es de Vilcachagüamán, y aquí tenemos el aclahuasi, este está en Pachacamac. En cuanto a los materiales que con los cuales se van a trabajar, va a depender del lugar, porque recuerden que ellos obtenían el material dependiendo del tipo de cantera que tenían cerca. Este es un tambo, este está en Pisco. El pisco es muy famoso porque lleva el nombre de una bebida que tiene, su nombre se llama pisco, de origen. Aquí vemos las características. Aquí se puede apreciar que el material que utilizan es el adobe. Acá podemos ver una calle específica de cómo estas son muy comunes en Cusco. Son calles empedradas que ya pertenecen a la época colonial, sobre las cuales las ciudades coloniales se asentaban en plataformas originales de la ciudad de Cusco original. Es muy común cuando uno va por Cusco. Esta es otra ruina, que esta se llama Puñay Huayná, siempre en el área de Cusco, en Perú. Si se dan cuenta, nuevamente las características de las plataformas, la utilización de estos elementos que permiten que su inclinación posteriormente pueda desfogar rápido el agua, además de que permitía poder utilizar otro tipo de material para poder luchar.
Vemos aquí esta se encuentra en Ecuador, sigue siendo una construcción inca. Aquí podemos ver el cambio de material, vemos la piedra, cómo está tallada, cómo vemos el ancho de los muros. Los incas también se caracterizan, y eso es algo por lo cual los españoles llegan a estos lugares, es por el oro. El trabajo de la metalurgia es impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo del Oro de Perú, en Lima, y es una espectacularidad. También estuve en Trujillo, Perú, en algunos museos, como el Museo del Señor de Zipán, que muestra todo el ajuar que tiene este personaje, y es espectacular. Es impresionante. Aquí vemos la puerta del Inca, que es el ingreso a Huánuco Pampa. Este se encuentra en Perú. Aquí vemos un fuerte, las ruinas o los cimientos del fuerte de Samaipata, que son de culturas pre-incas, que posteriormente fueron ocupados por los incas. En clases pasadas pudimos ver cuál eran la gran cantidad de culturas incas que posteriormente fueron todas unificadas a través del tiempo por una sola, que son los incas. Vean esta otra estructura. Esta se llama la Casa del Sol. Está en la isla del lago Titicaca, en Bolivia. Siempre sigue siendo incaica. Miren, esto se encuentra en el Museo de Oro. Esto lo pude ver yo. Es una lámina espectacular, toda de oro, que reviste prácticamente un muro. Algo bien interesante son son este tipo de túnicas o textiles con elementos geométricos que son muy comunes. Hay mucho frío en esa región, entonces utilizaban, y aparte que el material de la baby paca o las alpacas es espectacular, es sumamente suave, y es muy caro. Ellos utilizaban para poderlo trabajar los textiles. Francisco Pizarro empieza la conquista, dura aproximadamente 10 años, es decir, hasta 1440, pero todavía dura un tiempo, una resistencia en las incas de Vilcabamba, que se mantuvieron hasta 1572, que fue que al final pues produjo la caída del Imperio Incaico. Imperio Incaico, resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes. Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y, según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio, en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchirroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchirroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoque Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchirroca, fue llamado Yoque por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoque Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Maita Cápac, cuarto Inca. Primogénito de Yoque Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad. Buscando expandir el imperio por occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca, se encontró con una formidable ciénaga que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo las piedras de la construcción para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos.
Cápac Yupanqui, quinto inca. Primogénito de Mayta Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto Inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Mayta Cápac, y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles, y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo Inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Mayta la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los Cuntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, octavo Inca. No fue hijo de Yaguarhuacac, pero fue designado como su heredero por pertenecer a la misma dinastía Hanan. Cuenta la leyenda que tomó el nombre del dios Viracocha porque aseguraba que dicha divinidad se le había aparecido mientras pastaba el ganado del dios Sol. Durante su gobierno, los chancas le enviaron emisarios pidiendo su rendición y la entrega del Cusco, a lo que el Inca respondió abandonando la ciudad en compañía del Lauqui o príncipe Incaurco, generando con ello incertidumbre y pesar en la población cusqueña. La defensa de la ciudad fue entonces asumida por otro hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria fue nombrado Inca, ciñéndose la Mascaipacha bajo el nombre de Pachacútec, siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Pachacútec, noveno Inca, cuyo nombre significa Inca transformador de la tierra. Durante su gobierno logró una notable expansión de sus dominios y realizó grandes construcciones que duran hasta la actualidad, como el majestuoso Machu Picchu y Sacsayhuamán. Diversas crónicas lo identifican como un gran administrador, planificador, filósofo y gran general de los ejércitos. Se le considera como iniciador de una época de cambios en la sociedad inca. Inca Yupanqui, décimo Inca. Fue primogénito y heredero de Pachacútec. Siendo aún Auqui o príncipe, conquistó al poderoso pueblo Chimú, el mismo que ofreció una valiente resistencia. Sin embargo, no soportó la estrategia de Inca Yupanqui, quien ordenó que se desvíe el cauce del río Moche, arrasando y desabasteciendo la ciudadela de Chanchán, causando con esto temor y desconcierto en su población. Ya como Inca, continuó la política expansionista de sus predecesores, llegando a conquistar las provincias del sur hasta el río Maule en el actual Chile. Fue durante sus viajes de conquista donde tomó conocimiento de unas islas lejanas, decidiendo ir a conquistarlas, para lo cual preparó una flota de balsas y zarpó con al menos 20.000 hombres, llegando primero a la isla Ninchumbi y luego a la isla Aguacchumbi. Estudiosos actuales reconocen dichas islas como pertenecientes a la Polinesia, en Oceanía, pues sus habitantes relatan una leyenda en la que un jefe llamado Inca llegó de ultramar. Inca Yupanqui regresó de esta empresa 2 años después, acompañado de nativos, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos, los mismos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, para una mejor dirección y gobierno. Inca Tupac Yupanqui, 11º Inca, cuyo nombre significa el que resplandece o el que brilla, conquistó al gran pueblo de Chachapoyas, famoso por ser fiero y aguerrido. Por el norte, invadió el pueblo Cañaris, sometiendo al rey Quitu y edificando la fortaleza de Quinche, en Quito, actual Ecuador. Murió en Cusco, aparentemente envenenado por una de sus esposas por no elegir al hijo que tuvo con ella, Capacuari, como sucesor. Inca Huayna Cápac, 12º Inca, cuyo nombre significa lago de sangre, siendo el hijo menor de Inca Tupac Yupanqui, lo sucedió en el gobierno.
Durante su mandato, tuvo que aplacar varias rebeliones, siendo la más sangrienta la de Carenque, donde mandó degollar a los traidores sublevados a orillas de la laguna Yaguarcocha, acontecimiento que originó su nombre. Huayna Cápac continuó con la búsqueda de nuevas tierras para asegurar el dominio inca a lo largo del continente. Estando en Quito, recibe las primeras noticias de la llegada de hombres blancos de más allá del mar, los españoles, situación que fue explicada como el cumplimiento de una de las profecías del dios Viracocha. En Tumibamba, Ecuador, toma como una de sus esposas a la hija del jefe de los Quitus, Paccha Duchicela, con quien engendraría a Atahualpa, quien años después usurparía el poder a su hermano Huáscar, hijo de la Colla Real. Huayna Cápac muere contagiado de una extraña enfermedad, posiblemente la viruela traída por los invasores españoles, la misma que se llevó también a su auqui o príncipe heredero Ninan Cuyochi, por lo que la panaca real tuvo que elegir entre los otros hijos legítimos del soberano, siendo seleccionado Inti Cusihualpa, llamado posteriormente Huáscar. Huáscar Inca. Sucedió a su padre como 13º y último inca del imperio del Tahuantinsuyo, y aunque su nombre de infancia significaba Sol de Alegría, fue renombrado como Huáscar debido a la extraordinaria cadena de oro que le mandó a confeccionar su padre Huayna Cápac para la ceremonia de corte de pelo, que según se dice, llegó a medir hasta 12 pasos. Huáscar fue reconocido como 13º inca, y su hermano de padre Atahualpa como vicegobernador de Quito, su pueblo natal, desatando así la codicia y envidia de este. Atahualpa concentraba un gran poder militar, lo que lo convertía en una amenaza constante para Huáscar. Una tensa paz de 5 años mantuvo alejados de las armas a ambos hermanos. Sin embargo, luego de este tiempo, Atahualpa, con la excusa de rendir honores fúnebres a su padre, introdujo en la ciudad del Cusco un gran ejército, sorprendiendo a Huáscar, quien no pudo repeler el ataque, siendo capturado y humillado por las fuerzas de Atahualpa hasta su muerte, ordenada por este cuando se encontraba igualmente preso por Pizarro y demás invasores españoles. Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de una concubina, hija del jefe Quitú, conspiró contra Huáscar Inca, convirtiéndose en tirano y usurpador del imperio. Siendo vicegobernador de Quito y sabiéndose más hábil militarmente que Huáscar, ataca el Cusco enviando con argucias un ejército liderado por sus experimentados y leales capitanes, Calcuchimac y Quisquis, para tomar por prisionero a Huáscar y usurpar el gobierno. Luego de la captura de Huáscar, ordenó dar muerte a todos los hijos de sangre real de Huayna Cápac, los mismos que podrían obstaculizar su ascenso al poder, manteniendo a Huáscar con vida para que presencie el asesinato cruel de toda su familia. Mientras tanto, él permanecía en Cajamarca, esperando a que sus órdenes sean cumplidas en su totalidad para dirigirse al Cusco y tomar la Mascaipacha, con lo que se convertiría en el 14º inca del imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no pudo lograr su cometido por la llegada del español Francisco Pizarro, quien lo hizo prisionero en Cajamarca, comenzando con la invasión española en medio de un inestable imperio que comenzaba la decadencia. Atahualpa, temiendo una posible alianza entre los españoles y Huáscar, preso aún en Cusco, ordenó su ejecución y que sus restos sean lanzados al río Yanamayo. El final de Atahualpa no estuvo muy lejos de esta acción, ya que luego de prometer un millonario rescate a sus captores hispanos, fue condenado a morir por el garrote a manos de los invasores, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de haber ordenado la muerte de su hermano. De este modo, la codicia y ambición de Atahualpa, quien nunca llegó a ser reconocido como inca al no ser investido con la Mascaipacha, desencadenó la destrucción y el fin de todo el imperio inca.